Principios Ganaderos de 2 se transforma ahora a Principios Ganaderos de más. Integramos ahora el conocimiento de nuevos ganaderos con principios ganaderos sólidos y probados. Además, nos unimos a la prestigiada revista Ganadero para darnos una proyección internacional. Tu podcast Principios Ganaderos de Más te brinda información que cura dudas, desconocimiento, incertidumbre. ¿Qué necesitas? ¿Aprender o desaprender? Muchas veces algo mal aprendido es peor que la ignorancia. Hola, buenos días a todos. Es un gusto enorme estar aquí con ustedes una vez más. Tenemos un amigo que nos va a dar una charla muy interesante sobre genética bovina, muy especialmente de un problema que vivimos los ganaderos con la endogamia o la consanguinidad en el bovino. Esta es una herramienta valiosa o puede ser una enemiga, depende de varias cosas, como van a ver en el desarrollo de esta charla. Nuestro amigo Claudio Fioretti, genetista de Argentina, nos va a estar compartiendo su tremenda experiencia y conocimiento y pues estamos muy contentos de que esté con nosotros. Buen día, Andrés, ¿cómo andas por allá? Muy buenos días, padrino. Muy buenos días a nuestros seguidores. Un episodio más de Principios Ganaderos de Más, ahora con un invitado muy especial. Nos lo prometió desde Houston el año antepasado que nos encontramos, el doctor Claudio Fioretti. Doctor, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo están todos por México? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, doctor, muchas gracias. Aquí hablando un poquito de lo que es el ganado. Les presento la trayectoria del doctor. El doctor Claudio fue egresado de la Universidad de Buenos Aires como médico veterinario. Después viajó a Estados Unidos, a la Universidad de Colorado, para hacer un posgrado de Beef Kansas. Cattle Management. Después estuvo Kansas. en Kansas University, un posgrado de Animal Production Management. Después hizo igual en la misma universidad, un doctorado de Animal Breeding and Genetics. Fue consultor y asesor de cabaña Las Lilas por más de 20 años, una de las cabañas más importantes en Argentina. Y actualmente es director y consultor privado de la empresa GM Beef, presente en más de 10 países. Doctor, una trayectoria bastante interesante en este gremio del ganado. Qué gusto tenerlo por aquí. Bueno, el gusto es mío. Como bien saben, por lo menos Sergio, que hace años que lo conozco, yo también tuve la oportunidad de trabajar en México, particularmente en los inicios de la Asociación Brangus Rojo en Monterrey, su fundación, su armado, y también algunos programas de gobierno en el estado de Durango, hará unos 6, 7 años atrás, donde trabajamos en planeamiento estratégico y demás temas, con lo cual México para mí es mi segundo hogar. La verdad que he viajado mucho por distintos lugares y me encanta el desafío de la ganadería mexicana, su gente, muy parecida a lo que tenemos en Argentina, ¿no? O sea, la gente de campo prácticamente en todo el mundo es una gente muy abierta, muy honesta y que tiene que batallar y disfrutar también a la vez con la naturaleza que es producir carne o leche, llegado el caso, en los campos ya sea de México, de Argentina o de cualquier otro país. Así que el placer es mío, Andrés y Sergio. Muy agradecidos. Claudio, el tema pues no es algo que la mayoría de los ganaderos estén muy enterados de cómo trabaja, pero para los que nos hemos dedicado al asesoramiento en genética, pues sabemos que esta puede ser una herramienta valiosa en el caso de razas puras o una gran desventaja en la ganadería comercial por el impacto que tiene, sobre todo en la fertilidad. Si la usamos con ese conocimiento o si lo hacemos a conciencia, ¿tú qué piensas de cómo se puede usar la endogamia o la consanguinidad en bovinos de carne? Bueno, yo creo que está muy bien definido, como lo has presentado, Sergio. A conciencia puede llegar a ser una herramienta que, insisto, a conciencia y controlada y bien monitoreada, digamos, la endogamia, en inglés sería el inbreeding, pero mejor aún el line breeding, que es un poquito menos profundo, es una herramienta que nos permite usar más de una vez un toro bien prepotente, un toro jefe de raza, o sea, volver hacia de alguna manera a ese toro o a esa línea materna
que nos imprimas cosas deseables. Entonces, partimos entonces de esa primera diferencia entre line breeding e inbreeding. O sea, line breeding no es tan drástico, no lleva tanto a la población hacia una consanguinidad, sino específicamente nos permite volver algún toro padre jefe de raza, que de hecho ha sucedido en las razas más conocidas, en Angus, en Hereford, también ha pasado en Brangus, donde digamos los criadores de alguna manera vuelven a aquel toro padre, aunque esté un poco emparentado, para fijar algunas cosas que quieren, que consideran importantes, algunos caracteres importantes en su hato, y así diferenciarse en la parte productiva y en la parte comercial. Me quedé pensando un poquito, doctor, la diferencia que lo comenta, line breeding, el inbreeding. ¿Qué es la Sí, diferencia entre esa palabra de la a inbreeding? es muy parecido y quizás no haya una división técnica aceptable en todas las escuelas, que bueno, una cosa es una cosa, otra cosa es otra, pero digamos el inbreeding, que sería digamos, la crianza de animales con mayor grado de parentesco, llamémoslo así, la crianza poblacional de animales con mayor grado de parentesco, lleva toda una población hacia un mayor parentesco entre individuos. Ese es un tema. El line breeding es parecido, pero es cuando yo empiezo a usar un padre o un abuelo que ya lo usé. Entonces, un poquito me llevo al inbreeding, lo voy llevando despacito, pero lo voy llevando a través del uso de un toro padre específico que tengo el recuerdo de que me fijó buenas hijas o me fijó esto otro, entonces lo voy haciendo con un poquito, con una lupa un poquito más precisa y no necesariamente llevo a toda la población a ese inbreeding. A ver, no sé si tenemos ahora pronto el Congreso Brangus en Monterrey, en Tamaulipas, Sergio. Sí. Y los que conocemos el Brangus, por ejemplo, nos acordamos de Exacto of Brinks, que se usó durante muchos años, cuando el toro era nuevo, y luego de pasado unos años se volvió a Exacto en algunos lugares para volver a fijar aspectos buenos para la producción. Exacto fue el primer toro sindicado en Estados Unidos y en la historia de la ganadería mundial, el primer toro que tuvo un sindicato de compradores. Entonces, Andrés, volviendo un poquito a la respuesta, el line breeding sería un inbreeding un poquito más controlado, un poquito más inteligentemente dirigido y un poquito menos drástico. No sé si responde un poquito la pregunta. Sí, claro, claro. Es lo que comentaba ahorita de usarlo más a conciencia, vamos, de saber que estás haciendo un cruzamiento con una finalidad, como lo dice, de fijar una característica o algunas características que ese padre de raza heredó en ese momento, ¿verdad? Exacto. Siempre tenemos, creo yo, tener en cuenta lo siguiente, o sea, nosotros técnicos, los consultores, podemos hacer un montón de premisas, volcar información, guiar a la gente que está en el negocio, pero en definitiva la decisión de usar un toro u otro, llevar su hato para un lado o para el otro es el ganadero, o sea, es así, o sea, sin el ganadero que hace los toros padres nuevos, que hace la nueva generación de genética, nuestro impacto en el negocio es cero. O sea, nosotros tenemos que estar muy conectados, por supuesto, al ganadero comercial, pero específicamente al ganadero de registro. Si no logramos que nos entienda o no logramos comunicarnos bien y que también entender lo que ellos quieren o buscan o necesitan para su negocio, nuestro trabajo no tiene una interdependencia adecuada y no nos movemos hacia ningún lado, con lo cual esa decisión de llevar el hato hacia un inbreeding o un line breeding depende del ganadero, depende del dueño de sus vacas y del dueño de sus toros, para ponerlo de una manera práctica, ¿no? Sí, muy, Claro. muy de acuerdo. Y creo yo que es bastante importante enfatizar que dependiendo de la forma en que lo uses tú, como dices, agresivamente o controladamente, podemos llevar las cosas sin impactar tanto la fertilidad, porque en nuestras charlas hemos dicho al ganadero que el cruzamiento es una herramienta muy buena en la ganadería comercial porque te alejas de la consanguinidad, ¿verdad? Con el cruzamiento son genéticas más distintas y tú las unes para conseguir un beneficio en fertilidad, pero cuando te pasa la mano en consanguinidad, pues puede llegar a haber problemas de fertilidad, ¿no? Claro.
Sí, en realidad la consanguinidad es un concepto que llama la atención como que es un cuco por ahí. No sé si tienen ustedes la palabra cuco en México, sí o no, Sí, un claro. Sí, monstruo, sí, bueno. sí. Pero bien usada la podemos aprovechar. O sea, lo que sucede en un hato con un cierto grado de consanguinidad o un cierto grado de parentesco entre animales es que es como tener un mazo de cartas con todas las cartas iguales. Entonces, en cada mano que uno da aparecen las mismas combinaciones, el mismo flash o el mismo juego de póker, porque los animales están emparentados, con lo cual el grado de homocigosis o el grado de similitud entre los genes que se aparean es alto. Entonces, cada vez que yo doy una mano de 5 cartas, la probabilidad de que esas cartas sean iguales a la mano anterior son altas. Es como Ujú. tener un mazo de cartas hecha una fotocopia, por así llamarlo. Pero bueno, por supuesto que en la medida que avanzo en ese camino, esa homocigosis o esa similitud entre genes o entre alelos empieza a dejar expresar algunos genes o algunas expresiones no tan favorables, que estaban cubiertas con el efecto de los genes dominantes. O sea, lo ponemos de esta manera. Los genes van de a pares. Generalmente son recesivos o dominantes. Los dominantes, de alguna manera, que se aparean con un recesivo o no, enmascaran los problemas que ya están en la población. En la medida que yo voy usando animales emparentados, empiezo a generar más individuos homocigotas, o sea, parecidos entre sí. Y en ese andar empiezan a aparecer algunos genes deletéreos en la parte de genética cuantitativa y voy perdiendo un poco, como bien decía Sergio, factores de productividad y fertilidad. Por eso es que la gente le teme un poco al tema de la consanguinidad y dice, bueno, yo empiezo, si yo uso, no sé, un abuelo materno sobre una hija, y bueno, voy a empezar a tener animales con 5 patas, o no es tan así. O sea, yo puedo perfectamente usar, digamos, este punto práctico para los ganaderos. Yo puedo usar un bisabuelo paterno en una bisnieta sin ningún tipo de problema. O sea, y ahí va el line breeding. Es que muchas veces yo digo, bueno, yo utilizo el toro A sobre la vaca B y tengo el producto C. Y ese toro A está generado por un padre, que sería el abuelo o el bisabuelo, y bueno, eso lo puedo volver a usar sin ningún problema. Sobre todo cuando uno se remonta a las razas sintéticas, ¿no? Que son compuestos donde el nivel de heterocigosis, o sea, el nivel de diversidad de genes es enorme, porque uno tiene el aporte, por ejemplo, del Angus y del Brahman para hacer el Brangus, o del Shorton y del Brahman para hacer el Santa Gertrudis, o del Hereford y el Brahman para hacer el Braford. Entonces, ahí donde quizás menos me tengo que preocupar de este punto que estamos hablando. Y es una herramienta que muchos criadores la usan porque fijar caracteres en razas compuestas, ya sea que estén formados por 2 razas o más, es más difícil. O sea, uniformar un hato Brangus o Braford o Santa Gertrudis es mucho más difícil que uniformar un hato Angus, Hereford o Charolais, porque intervienen un Ujú. montón de componentes de 2 razas que se mezclaron y por más que avancen las generaciones, siempre es un poquito más difícil. No sé si más o Esto, menos vamos bien con las preguntas. muy bien. En el tema que acaba de comentar de las razas, es prácticamente, por no decirlo obligatorio, pero muy necesario usar la inbreeding para desarrollar una raza sintética. Bueno, al principio, cuando uno arranca en una raza sintética, no hay line breeding que valga, porque uno arranca con lo que puede, digamos. Si uno se pone a pensar en los orígenes del Brangus de México, vamos a suponer, o de Estados Unidos, cuando se arrancó, se cruzó Angus por Brahman, y luego arriba de ese individuo F1 media sangre se volvió a poner Brahman o se volvió a poner Angus, depende de la vía que uno utilice. Y al principio hay muchísima segregación, incluso segregación de color, segregación de cuernos, y se fueron haciendo las líneas. Hoy por hoy, digamos, en Brangus, conocemos que hay mucha gente que hace una especie de line breeding y le va muy bien, porque en definitiva el line breeding lo que nos puede llegar a hacer en Brangus o en Braford es quizás
disminuir un poquito el efecto de la heterosis. Nosotros sabemos que el Brangus retiene un 47% de heterosis, que es un muy buen nivel de heterosis, sobre todo en la hembra Brangus, que es un obráforo Santa Gertrudis, que es una hembra excepcional para la producción extensiva, con un alto nivel de line breeding o de inbreeding, que me voy a un extremo, puedo ceder un poco. Lo que sí nunca voy a ceder y siempre lo voy a tener es la complementariedad entre razas. Entonces, no tengamos miedo de hacer un cierto truco de line breeding en Brangus, si fuera necesario y si fuera el objetivo del ganadero, porque quizás cedo un poquito de heterosis, pero la complementariedad Angus Brahman nunca la voy a perder. Y ese poco que cedo de heterosis, si es que lo cedo, lo recupero con selección. O sea, no nos olvidemos que ese es nuestro trabajo. O sea, yo puedo perder un poquito en algún aspecto, como bien explicaba Sergio, que bueno, ¿puede afectar la fertilidad? Sí, puede afectar a la fertilidad. ¿En cuanto? En el 10% de las becerras inferiores, las refugo y voy avanzando genéticamente. O sea, no nos olvidemos que nosotros siempre tenemos el arma de la selección, con lo cual por selección puedo ir apartando los animales que no son fértiles, ya sea por endogamia o porque no son fértiles directamente por lo que fuera, con lo cual es una herramienta que nunca la voy a perder, ya sea me vaya al line breeding o me vaya a la heterosis, porque también cuando hago heterosis o cuando hago cruzamientos, tengo que seguir seleccionando. Sergio, no sé si estás de acuerdo. Sí, yo Bueno, insisto mucho a los productores que tengan ese cuidado. De hecho, mi recomendación siempre es, si no estás registrando tu ganado, o sea, que tú tengas ganado puro y no lo registras, pues mejor vete al cruzamiento porque la heterosis te va a dar un beneficio económico importante. Sin embargo, lo que pasa es una cierta trampa porque los ganaderos muchas veces al usar el cruzamiento ven individuos de mayor producción, de más vigor, se entrampan pensando que las siguientes generaciones, si usan esos toritos con sus mismas hermanas, van a producir algo igual y eso pues no es necesariamente. Tú captas un cierto nivel de heterosis, pero en la siguiente generación vas perdiendo un poco, ¿verdad? Si es que no haces selección, como dices tú. exactamente, no, sin duda, o sea, estamos enfocando, digamos, principalmente en lo que es ganado de registro. En lo que es ganado comercial, no queda duda de que la heterosis es una herramienta que, por ejemplo, en Argentina se la utiliza poco, erróneamente, ¿no? Porque la Argentina es un país donde se le da mucha importancia a la camiseta racial. O sea, si yo tengo Angus, el hato tiene que ser negro o rojo y no está bien visto meter un Hereford o meter un Charolais porque ya cambia la capa de color. Y bueno, acá los compradores de ganado comercial, por supuesto, se rigen por varios factores objetivos, pero también se rigen por la subjetividad del color. Pero sabemos muy bien y está perfectamente estudiado y reconocido que la heterosis producida en los cruzamientos es muy, muy importante. Lo que pasa es que, como bien decís, Sergio, una vez que entro en el camino del cruzamiento, tengo que seguirlo, porque si yo genero un animal cruzado que me dio buenos resultados y en la próxima generación quiero mantenerlos, bueno, o meto otra raza o hago un backcrossing y me vuelvo atrás, pero sin duda, para mí la endogamia o el line breeding en un ganado comercial no tiene sentido. Además, tampoco tendría los datos para hacerlo, porque tampoco llevaría el registro de pedigree o lo que fuera. O sea que tanto el inbreeding como el line breeding son herramientas, me parece a mí, más que nada para los datos de registro. Sí, claro, para poder ir fijando, como mencionábamos, esas características deseables, darle el fenotipo, el biotipo a la raza, que es con lo que se va a ir creciendo, ¿no? Exactamente. Y volviendo un poco quizás a lo que es, digamos, el ejemplo de line breeding más conocido a nivel, creo yo, a nivel mundial en ganado de carne es la línea 1 de Hereford que se originó en Montana, en Fort Keogh, hace muchos años. Y en realidad uno conoce la línea exitosa, pero hubo muchas que quedaron en el camino. O sea, creo que fueron 13 o 14 líneas que se fueron generando por consanguinidad fuerte, o sea, directamente. Entonces empezaron a aparecer los genes deleterios, excepto en una, la L1, la primera línea que se desarrolló, que es la que conocemos todos y que está presente en muchísimos pedigrees Herefordastado. Con lo cual, eso fue un gran estudio que llevó muchísimos años de trabajo y que demostró
que si bien el inbreeding fuerte permitió aparecer genes deleterios en muchas poblaciones, hubo en una que no. Y en esa que no es la que se perpetuó y la que uno ve en muchos pedis que dice L1 Domino, L1 Advanced, todo eso que son la línea 1, que está presente en muchísimos pedigrees americanos y del resto del mundo. A esta altura ya son abuelos y bisabuelos, obviamente, ¿no? Pero ese es el estudio que todos nos referimos cuando tenemos que hablar del tema, básicamente. Como Adelante. comentario, cuando te mencionas los genes deleterios, son esos genes que son no deseables, ¿no? Son los genes. Exactamente, exactamente. Bueno, además de genes deleterios, el problema de la fertilidad. O sea, empezaron a aparecer ambas cosas cuando se avanzó profundamente en ese programa de consanguinidad que hizo que la mayoría de las líneas hubo que descartarlas, excepto una en la cual no se dio, porque seguimos manejando el tema de probabilidades, o sea, el apareo sigue siendo al azar, por más que yo lleve a un cierto rumbo el inbreeding o el line breeding, las leyes de Mendel siguen siendo, sigue existiendo. Entonces, hubo una línea donde no se observó ese problema o esos problemas y fue la que perduró y fue la que hizo ese Hereford prepotente que al principio no era muy aceptado porque era en la época del ganado pequeño y este ganado L1 era un ganado más alto, un ganado más despejado, pero que tenía muy buen desempeño de crecimiento, costó aceptarlo, pero justo en esos años la industria empezó a levantar el tamaño del ganado, digamos, al principio de los 70, donde se empezó a buscar ese ganado un poco más despegado, y ahí el L1 tenía todos los componentes para aportar. Era un animal más despegado, un animal de más crecimiento, un animal que no necesariamente tenía mayor peso al nacer, no tan engrasado, y bueno, y eso la gente empezó a usarlo, porque aparte era muy prepotente, era un ganado que era tan homocigota, tan formado en su línea, que pegaba fuertemente en cuanto a la producción de animales parecidos a sus padres en cualquier población, con lo cual era una herramienta que se la usó mucho y muy bien. Sí, de hecho, llegó a ser considerada por muchos como otra raza prácticamente, ¿verdad? Se habían concentrado mucho en esa genética. Y cuando eso pasaba, yo ya tengo buen rato también de haber salido de la Universidad de Texas y pues lo que nos decían los maestros, bueno, es que puedes usar una prueba de progenie, por decir, poner 5 vaquillas y empadrarlas con su padre para tratar de encontrar esos genes malos, a ver si ponerlos con unas 10 hijas de ese toro para que vieras a ver si había genes malos, ¿verdad? Pero pues hoy en día nos estamos inclinando más al uso de la genómica porque pues ha avanzado muchísimo. ¿Tú cómo ves eso de incorporar algo de genómica para estar monitoreando el nivel de consanguinidad? Sí, yo creo que obviamente es importante, pero me da la impresión que, a ver, para poder saber el nivel de consanguinidad de un individuo X, el individuo tiene que nacer, tiene que estar, haber nacido, ¿no? No sé si, lo que sí podemos ser un poquito más precisos es en la estimación de la consanguinidad promedio de una población futura con la genómica. Podemos hacer eso, podemos ser un poquito más precisos con esto que estás mencionando, Sergio. No obstante, la consanguinidad real de un individuo X, particular de un individuo, ese animal tiene que haber nacido. No le agregamos mucho más precisión con este tema de la genómica, con lo cual el pedigree viejo quizás sigue siendo relevante para este punto en particular. O sea, por ejemplo, en otros aspectos de la prueba de progenie, y no específicamente en la parte de endogamia, por supuesto que sí, que la genómica es una ayuda enorme, ¿no? O sea, yo puedo ser mucho más preciso en el pasaje de los valores genéticos de una generación a otra, pero no necesariamente en el nivel de endogamia. No sé si soy claro o estoy confundiendo un poco. No, sí, Una cosa es el valor genético, su futuro EPD o su futuro nivel de performance o de productividad genómica es muy útil. Para calcular el nivel de endogamia de un animal en particular, el animal, en mi entender, tiene que haber nacido. Entonces, quizás la genómica en la parte de endogamia es un poquito menos útil
que en otros aspectos donde sí es muy útil la genómica. De acuerdo. Digamos que la genómica es el próximo, seguimos hablando del tema del mazo de cartas, ¿no? La genómica es el próximo comodín en genética ganadera, ¿no? Porque no solamente podemos trabajar en proyectar valores genéticos, sino que además, bueno, podemos, sobre todo en lechería, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, antes los grandes centros de genética, a lo mejor como Select Sires, como ABS o como Alta Genetics, tenían en sus baterías de toros 300, 400, 500 toros jóvenes en prueba de progenie, esperando a que sus primeras hijas nazcan y tengan su primer lactancia para saber si el toro superaba o no la prueba. O sea, era un costo de desarrollo y de mantenimiento de toros jóvenes enorme. Hoy con genómica eso prácticamente se eliminó, se va muchísimo más rápido y no hay necesidad de hacer esa prueba biológica donde el intervalo generacional la jugaba muy en contra, porque, digamos, te hay que esperar, no sé, un año y algo para que el toro dé semen, más otro, no sé, 2 años y pico para que la becerra nazca de su primer lactancia. Bueno, hoy con genómica va muchísimo más rápido, así que sí, bueno, ni hablar en cerdos y en aves, ¿no? Y en genética vegetal, o sea, es una herramienta enorme, que bueno, que recién ahora estamos aprovechándola y en la medida que los test genómicos se abaraten, vamos a poder usarla con mucho más precisión. O sea, se puede usar incluso en ganado comercial, Sergio, Andrés. O sea, yo puedo perfectamente ir a un hato comercial y con 2 o 3 datos básicos puedo predecir la fertilidad futura de las hembras, sus pesos, su longevidad productiva, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, estamos haciendo una predicción de caracteres productivos y de caracteres cuantitativos. No sé si la parte de consanguinidad nos es tan útil la genómica como quizás creemos. Que de hecho es lo que hemos estado entendiendo con los últimos avances en el tema de la genómica para esos animales, como lo comentas, comerciales, ¿no? Porque para el ganado que tiene un registro, que tiene un pedigrí, un arrastre de documento que lo sustenta por medición, por selección, por, como hablamos, una endogamia, es algo que tienes un documento que vas adquiriendo o una información que se va adquiriendo con los años. Para el ganadero comercial que no tiene ese registro, que no tiene esos datos, el tema de la genómica viene siendo una herramienta útil para predecir un poco de lo que está haciendo, ¿no? No, totalmente, muy útil. Y eso, de nuevo, volvemos a la parte, no me acuerdo, qué sé yo, años atrás, donde obviamente no existía la genómica y nosotros tampoco estábamos activos éramos muy jóvenes, pero digamos, había una especie de fobia por los pedigrees donde la gente los seguía a fondo, digamos, ¿no? Y pagaba sumas de dinero exorbitantes por hijas de tal vaca o hijas de tal toro, por justamente esa obsesión por los pedigrees. Y está bien, está muy bien. Yo creo que la formación de pedigrees o de líneas genéticas o de familias genéticas en un acto de registro es importante, es una manera de vender la genética a conciencia, pero también dentro de esas hijas de una gran madre, ya sea por fertilización in vitro o lo que fuera, también están las hijas inferiores. Entonces, no necesariamente uno tiene que decir, esta becerra es hija de tal vaca, que es una excepcional vaca, que el pedigrí indica que todo. Sí, a lo mejor de 10 que nacen, 8 son muy buenas y 2 que no. Entonces siempre tiene que ir acompañado, creo yo, por la información de performance. O sea, yo puedo tener un pedigree impecable en cuanto a su línea materna y paterna, que tiene un gran valor comercial porque es una línea que es muy buscada, pero a lo mejor el animal tiene datos de performance bajos, muy bajos. Entonces, nunca nos olvidemos de esa otra parte, PDs, registros, datos de pesos, mediciones, etcétera, etcétera, información de parentesco de los animales, qué produjeron sus hermanas o sus tías o lo que fuera, antes de sumergirnos en ese sistema de pedigree que, por supuesto, repito, es muy valioso, pero no es una garantía en el 100% de los animales que esos caracteres van a estar presentes. Yo lo que recomiendo mucho al ganaderos acá es que ese trabajo que acabas de mencionar, junto con selección, o sea, medir el comportamiento y basarte tu selección en datos duros, porque yo pienso que el pedigrí puede llegar a ser muy valioso, por ejemplo, en ganado lechero o en caballos de carreras. ¿Por qué? Porque pues cuando tú vas a comprar un potro, no te lo van a correr ahí con un cronómetro para ver qué tanto corre, o si vas a comprar un toro de la raza Holstein, pues no lo puedes ordenar
ordeñar para ver cuánta leche da, ¿verdad? Entonces el pedigrí ahí en esos casos tiene un enorme valor, pero en ganado de carne, pues muchas veces tú los puedes incluso ver si tienen buena musculatura, si no tienen musculatura, están muy encebados o una desviación que no sea la mejor, ¿verdad? ¿Tú cómo ves ese punto? No, totalmente, totalmente. O sea, por eso ahí entramos también en un capítulo que es la prolijidad de la toma de datos. O sea, digamos, hay ganado de registro. A ver, por ejemplo, Argentina, que tiene una larga tradición de producir carne a pasto o de ganado a pasto, porque bueno, hay una riqueza de suelos muy buena y de calidad de pasturas y de lluvias en lo que son las pampas. Pero hay mucha gente que tiene muy bien dividido su sistema productivo. Un grupo de animales son los animales comerciales que prácticamente toda su vida estuvieron a pasto y que bueno, que el día que se vende ese torito, obviamente es un animal con menor desarrollo, con menos cebamiento, un animal más con la ropa puesta, le llamamos nosotros, con la ropa de trabajo, versus los grupos que se guardaron para competencia. Si yo no tengo un sistema de armado de grupos contemporáneos bien definido, donde clasifico el ganado a pasto y el ganado de confinamiento para exposición o para shows, y bueno, el modelo animal lo pulveriza el animal a pasto, bueno, no tiene otra manera de corregir. Con lo cual, justamente lo que informa Sergio, muchas veces yo voy a un productor de ganado de registro y veo los toros encebados o toros que sobrecomieron todo su desarrollo, que además van a tener un factor de acostumbramiento duro, porque cuando lleguen a los campos comerciales de agostaderos duros, van a sufrir en ese acostumbramiento. Con lo cual, el que entiende de ganado o el que tiene años trabajando en el ganado, tiene la facultad de poder evaluar un animal sobrecomido o no, o un animal que tuvo que ganarse su camino con lo que tenía y se expresa de la mejor manera posible, con lo cual coincido perfectamente, coincido perfectamente. Una analogía, Sergio, no sé si vos hablabas de caballos de carrera, ¿no? Tal cual, o sea, el chiste con los caballos de carrera es que la heredabilidad de la velocidad es muy alta, o sea, Okay. si yo compro un potrillo, hijo de una yegua muy ligera y de un padre muy ligero, y probablemente la velocidad de ese potrillo sea alta. Ahora, la heredabilidad de ganar carreras es muy baja, porque ahí entran otros factores, que es el cuidador del caballo, que es cómo viajó el caballo el día anterior a la carrera, cómo durmió, qué comió, si tomó agua, si no tomó agua, si en el momento de salir del chut estuvo bien posicionado o no. O sea, ahí entran muchos factores de medio ambiente, si bien tienen que ver con la velocidad, le bajan mucho la heredabilidad, que es ganar carreras. No sé si me van siguiendo. Sí, 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 claro. sí. Entonces, bueno, hablamos de lo mismo, o sea, muchas veces nosotros vemos grandes líneas productivas de ganado americano que realmente tienen una altísima selección, que tienen un montón de datos, animales que son una máquina productiva y hay veces que uno lo trae a Argentina y no se expresan porque no, claro, si yo ese animal que estuvo con toda su comida cronometrada, con todo su manejo cronometrado, que viene de una línea genética donde sus vacas se les mantuvo el estado corporal durante todo el año y reprodujeron, y todo perfectamente armado, cuando de repente vienen a algunos lugares de acá, de Sudamérica, en algunos lugares se expresan bien, en otros no, pues le faltan 2 o 3 ingredientes que hace que esa mega máquina de producir derrape en el camino y se vaya a la banquina, por poner un término automovilístico, ¿no? Con lo cual es importante entender muchas veces que si yo agarro una vaca importante de 650 kilos, una vaca muy productiva, con una aptitud materna fantástica, con la probabilidad de producir becerros de alto, y le quiero dar de comer como hace 30 años atrás, y no va a producir, no voy a ver esa producción y a lo mejor voy a haber malgastado de alguna manera la inversión. Para mí la mejor manera de entender el uso genético es conociendo el medio ambiente, Sergio, lo hemos hablado tantas veces contigo. Si yo me voy al desierto, no sé, de Sonora, y bueno, voy a tener que tener ciertos parámetros o ciertas limitantes, o voy a tener que tener en cuenta algunas cosas que a lo mejor no las voy a tener en cuenta o van a ser muy distintas a las praderas más fértiles que pueda tener el sur de Tamaulipas, por decir algo, donde hay más humedad, más calor o lo que fuera. Entonces, acá estamos muy en sintonía de entender que, digamos, la migración genética, la traída de genes de animales
muy productivos de México a Argentina, de Argentina a México, de Estados Unidos a Brasil, tiene que siempre hacerse en el contexto del sistema productivo, porque si no, esa migración genética no es útil. Sí, lo hemos visto aquí en casos, sobre todo yo creo en los que más han traído genética de Argentina, son los creadores de Angus, que pueden llegar a sufrir una decepción porque no era lo que esperaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, el sistema productivo en México está muy orientado al estilo americano de finalizar con grano los animales y a lo mejor esa es una genética que en Argentina es muy exitosa, cebando o dándoles terminación a pasto, ¿verdad? Exactamente. No sé si nos estamos yendo del tema de consanguinidad. Yo me entusiasmé hablando de eso porque Yo estoy entusiasmado hoy también. no, seguro. Creo que es parte de, en definitiva, uno también importa genética de otros países o de otras poblaciones en el afán de no entrar en el inbreeding, porque digamos, yo lo hago por eso, o sea, en el fondo digo, bueno, vamos a traer, podemos volver al ejemplo de la raza Brangus. Acá en Argentina, Brangus es una raza muy importante, es la segunda raza más importante del país que sigue al Angus, y se trabaja muchísimo líneas nacionales, creo que muy bien, Sergio, vos las has visto, creo que es un Brangus muy, muy bueno en calidad, etcétera, etcétera. Definitivamente. Pero hay momentos en los cuales uno dice, bueno, hace falta algún padre nuevo, hace falta alguna línea nueva, y a la hora de traer genética de afuera, bueno, obviamente en Brangus uno tiene que buscar en los países donde hay intercambio comercial, porque no siempre uno tiene la posibilidad de traer un buen Brangus donde quizás Argentina no tenga el protocolo comercial para traer ese semen o esos embriones. Y bueno, tiene que ser cuidadoso en la elección, porque de repente, digamos, las poblaciones van cambiando por selección y a lo mejor uno va a traer a lo mejor un buen padre Brangus americano que es muy exitoso allá, pero de repente usa un tipo de combustible que en Argentina no lo tenemos, y entonces cuando esos genes se tienen que expresar en programas bien extensivos de lugares duros, no se llegan a expresar. Pero volviendo, uno lo hace para buscar líneas nuevas, inyectar pedigrees nuevos, mantener esa heterosis retenida de alguna manera, y es un medio de alejarse de ese inbreeding, Andrés, que hablábamos hoy, porque hay mucha gente que le tiene miedo al inbreeding y no se quiere meter, y siempre dice, bueno, tengo que cambiar de sangre, tengo que buscar algo nuevo. Bueno, en Argentina hay algo nuevo, no, está muy emparentado, bueno, busquemos algo afuera. Bueno, supongo que debe ser lo mismo en algunas razas en México también, ¿o no? Sí, Sí, claro, claro. lo tenemos día a día, sobre todo porque las poblaciones que ahora tenemos en el caso del Bradford son muy cortas. O sea, estamos intentando desarrollar la raza en México y te encuentras con limitantes muy fuertes de las líneas genéticas que hay. Por ahí lo más fácil que más fresco y bueno que hemos encontrado viene de Australia, y algunos creadores están importando genética por Canadá de Argentina. En ese caso en particular, el Brangus lo tenemos un poco más solucionado por el tema de Estados Unidos, pero en el Bradford es lo que hemos estado hasta último momento cayendo en lo que es el line breeding, usando esos padres que funcionaron hace 10 años aquí en México, 15 años, y los está repitiendo para ir fijando características. Bueno, pero yo creo que es un muy buen camino, Andrés, es un muy buen camino, ambos son buenos caminos, tanto usar ese padre viejo como traer genética de afuera. O sea, lo importante es que el hato crezca, o sea, la genética en el fondo, ya lo sabemos, es un juego de números. O sea, ¿por qué hoy Angus es lo que es a nivel mundial? No es solamente porque es Angus, sino por toda la información que tiene atrás. O sea, yo hoy una vaca Angus tengo información desde que nace hasta que produce, hasta el último día que están viviendo, porque tengo información de longevidad productiva, de todo, con lo cual tengo muchísimas herramientas para trabajar, y la población es tan grande que, no sé, es prácticamente infinita, con lo cual uno en ese crecimiento, Andrés, del Bradford, por ponerlo en un ejemplo, en México, que ya había leído de que está creciendo y lo está haciendo muy bien. Utilicemos esa genética mexicana buena, utilicemos la genética australiana, utilicemos la argentina, y hagamos que crezca el proyecto, porque algo bueno de todo eso va a ir quedando. Y hoy por hoy hay herramientas, como estábamos hablando hoy, para evitar la consanguinidad extrema, para seleccionar por productividad, para hacer un line breeding inteligente,
para trabajar en el nicking genético que puede ser, por ejemplo, en Argentina se dio por muchos años que las líneas australianas se complementaban muy bien con las argentinas en Braford. Y se usó inteligentemente ese Braford australiano para meter en ciertas líneas argentinas y eso ayudó a hacer crecer la raza. También sucede lo mismo con el Brangus, o sea, la mayoría de las veces que uno trae semen de un toro Brangus americano, bueno, está metiendo más crecimiento, más característica de res, sobre las líneas quizás un poquito más maternas, un poquito más de mejor fleshing, o sea, de mejor mantenimiento, de menos peso al nacer de la Argentina, y ese complemento es muy, muy bueno. Con lo cual, hoy, pongámoslo de alguna manera, el tráfico de genética o el intercambio de genética a través del semen o los embriones es una maravilla, que hace 30, 40 años no lo teníamos, así que es cuestión de hacerlo bien y meterle para adelante. Sí, en Brantford, aquí en México, enfrentamos un problema más de tipo cultural, que los ganaderos mexicanos tienden a ver a Estados Unidos como un país superior, en genética superior bovina. Sin embargo, en el caso del Brantford, no se da eso. ¿Por qué? Porque el Brantford no ha crecido en Estados Unidos. De hecho, es probable que México tenga más socios en la Brantford que Estados Unidos. ¿Qué pasa allá? Que hacen su vaca F1, Hereford con Brahman, y se enamoran de ella, dicen es la mejor hembra de la industria, y ya no se salen de esa trampa, ¿me entiendes? Se quedan ahí. Entonces nosotros hemos tenido que buscar otras alternativas, porque para traer genética Braford de Estados Unidos, pues realmente no es atractivo, ¿no? Yo prefiero que traigan el mejor Hereford disponible de Estados Unidos y usarlo en tipo como el Ultra Black en Brangus, donde tú metes Hereford al Braford, que es más de tipo cebú, más segregado hacia el cebú, pues para ir creando líneas nuevas en base a Hereford, o traerlo de Australia o de Argentina vía Canadá. Es que Claro, la verdad sí. sí es un problema serio acá. Sí, sí, sí. Bueno, son los primeros años que uno tiene que batallar hasta que se arme una población significativa y uno pueda seleccionar de ahí mismo. En Argentina, como tú sabes muy bien, Sergio, el Braford es una raza muy importante, es probablemente la tercera raza a nivel país. Le pelea palo a palo el Brangus. Se ha desarrollado, creo yo, un Braford muy bueno. Hay ganado registro de mucha competencia y la evaluación genética ya lleva varios años. Hay varios toros outliers, o sea, hay varios padres que uno puede decir, bueno, me voy a este padre de referencia. La verdad que se ha hecho un trabajo en Braford muy bueno, hay una población muy grande. Y bueno, no, o sea, el sistema americano es muy bueno, creo que todos vamos ahí, de hecho, hemos estudiado ahí, quieren no reconocer, pero no en todo lo que hacen es necesariamente transferible a nuestros países. O sea, acá el Así es. F1, el famoso F1 Braford, tuvo su auge hace muchos años, que era el famoso criss-cross, o sea, se hacía sobre vaca Hereford el toro Brahman, y a ese F1 se volvía a Hereford y después se volvía... La producción era o muy britanizada o muy aseusada, por ponerle un término, y no era consistente. Entonces, ahí donde empezó a nacer la inquietud del Braford. En todo lo que es la Mesopotamia argentina, donde era un territorio de Hereford, y bueno, con los años, con el cambio del clima, el Hereford no aguantaba, entonces empezaron a meter Brahman y ahí vino el criss-cross. Entonces, había una generación de Hereford por Brahman que era 3/4 Brahman y otra que era 1/4. El 1/4 era insuficiente y el 3/4 quizás era demasiado. Entonces ahí dijeron, bueno, ¿qué pasa si empezamos a poner algo intermedio, con más selección, con más generaciones de selección? Y pegó fuertísimo el Braford en la Mesopotamia argentina, que son las provincias contra Uruguay y contra Brasil y contra Paraguay, que estamos hablando de un clima más húmedo, más caluroso, con veranos más largos. Y ahí el Braford pegó muy, muy fuerte, pero pegó muy fuerte en el ganadero comercial. O sea, es lo de siempre, ¿no? Yo no logro seducir al ganadero comercial y todo ese esfuerzo que hago a nivel de registro, es como, no es lo mismo tener un producto que se vende solo que hacer un producto y después salir a buscar un mercado que me lo compre, por ponerlo de una manera práctica, ¿no? Con lo cual, supongo que en México debe ser lo mismo, o sea, la aceptación que hay de ciertas razas es porque el ganadero comercial la entendió, y si la entendió, va a buscar el toro de registro y así el ganadero de registro puede producir esa genética mejorada. Exacto.
Pues muy agradecido, Claudio, con tus aportaciones para esta charla. La verdad, no esperaba menos de ti, conociéndote por tantos años, y yo pienso que esto le va a servir mucho a mucha gente que tiene sus dudas sobre cómo usar la endogamia, cómo no usarla. Sí. También, no sé tú, Andrés, si tengas algo más que agregar o preguntar. No, la verdad, solamente nos quedamos atónitos de todo lo que nos platicamos. Doctor Claudio, siempre, como lo dicen, es garantía para una charla, una plática y horas faltan para seguir con los temas, ¿no? Para nosotros que estamos desarrollando, que estamos todavía en procesos de formación, es muy importante tener la oportunidad de las aportaciones de ustedes que han hecho múltiples cruzas, intereses, movimientos en tema de genética. Y le agradecemos mucho, doctor, que nos haya dado el espacio y nos haya complementado con su conocimiento. Bueno, Andrés, muchas gracias a ti y a Sergio. De nuevo, para mí, es como me siento que estoy en México hoy, ¿no? Hablando con ustedes. Les mando un cariño grande, un afecto muy grande a toda la ganadería mexicana, a todos los amigos que he podido cosechar a través del tiempo. Y desde ya, cuando exista otro tema, cuenten conmigo. Ojalá nos veamos ahora en este evento Brangus, en Monterrey, en Tamaulipas. Y lo mejor para la ganadería y el campo, lo mejor para todos. Muchísimas gracias, doctor. Y acá tenemos su casa siempre cuando guste. Es muy bienvenido aquí. Claro que sí. Bueno, un abrazo grande a todos. Gracias.